Hola chicas, bienvenidas a la clase número 35, que es metabolismo de los macronutrientes. Si recuerdan, la clase pasada, cuando hablamos de macronutrientes, hablamos de lípidos, ¿verdad? Hidratos de carbono y proteínas. En esta ocasión vamos a conocer de qué manera nosotros obtenemos la energía mediante esos nutrientes, ¿vale? Es algo compleja la clase, pero les pido que pongan muchísima atención y cualquier duda, pues se pueden comunicar al área de control escolar. ¿Para qué? Para que puedan tener un contacto conmigo y poder solucionar todas esas dudas que vayan a presentar, ¿vale? Entonces, es muy importante que nosotros sepamos qué es metabolismo, ¿sale? Las reacciones metabólicas se van a llevar a cabo por medio del catabolismo y el anabolismo. ¿Ah? Pero bueno, antes vemos que el metabolismo son todas esas reacciones químicas que van a producirse en nuestro organismo, ¿vale? El metabolismo es ese proceso de equilibrio energético donde reacciones como catabólicas y que son de descomposición y reacciones anabólicas que son de síntesis nos van a ayudar para generar energía. Ahora, la molécula que va a participar con mayor frecuencia para que se lleve a cabo el intercambio de energía en las células se llama ATP, ¿vale? Esta es la moneda energética, estas son las siglas de adenosín trifosfato. Estamos hablando de una molécula de adenosina y una molécula de 3 fosfatos, ¿no? Entonces, esta se acopla a ciertas reacciones catabólicas liberadoras de energía con reacciones anabólicas que van a consumir energía. Estas reacciones anabólicas que son la síntesis de macronutrientes, ¿no? De ciertas sustancias que nos ayudan a generar energía. Ahora, debemos de diferenciar muy bien el catabolismo del anabolismo. Catabolismo va a ser lo siguiente: reacciones químicas que degradan moléculas orgánicas, que moléculas orgánicas son esas moléculas que van a tener carbono y que son complejas y se van a descomponer en pequeñas partes, sustancias más simples. Entonces vamos de lo complejo a lo simple. Anabolismo es reacciones químicas que van a combinar moléculas simples y monómeros, ¿vale? Para formar los componentes estructurales y funcionales complejos de nuestro organismo. Entonces, si recuerdan la unidad monomérica de las proteínas, eran los aminoácidos, unidad monomérica de los hidratos de carbono, eran los monosacáridos, y la unidad monomérica de los lípidos, ácidos grasos. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa en el anabolismo? Se combinan estas moléculas que son simples y nos ayudan a formar componentes estructurales, ¿no? En este caso, anabolismo viene siendo de moléculas pequeñas, como son los aminoácidos, poder formar proteína, ¿verdad? En el caso del catabolismo sería al revés. De proteínas sería tener poder separar todas esos aminoácidos, ¿verdad? Que vienen en una sola cadena, separarlos, ¿para qué? Para que tengamos esos aminoácidos solitos, ¿no? Separar esas proteínas. Ahora, ¿cómo se lleva a cabo el acoplamiento del catabolismo y el anabolismo a través del ATP? Va a haber reacciones químicas de los sistemas vivos que van a depender de la transferencia de eficiente, ¿no? De cantidades manejables de energía en una molécula a otra. Ahorita hablábamos que la molécula que va a estar encargada de liberar energía es el ATP y que, como les mencionaba, es la moneda energética. Esta moneda energética es muy importante para tener energía y debemos saber que no la vamos a tener almacenada, sino más bien se forma, se gasta, ¿ok? Se vuelve a formar, se gasta y es así como el dinero, ¿no? Tiene una similitud, ¿no? Está disponible para poder comprar actividades celulares, se gasta y se gana una y otra vez. Una célula típica, normal,
tiene alrededor de 1.000 millones de moléculas de ATP, cada una de las cuales permanece menos de 1 minuto antes de ser utilizada. Entonces, el ATP no es de almacenamiento a largo plazo, quiere decir que se utiliza constantemente, ¿vale? ¿Y cuáles son las moléculas que van a ser muy claves para que se lleven a cabo los procesos metabólicos? Pues estamos hablando de 3 muy importantes, que vendrían siendo la glucosa 6-fosfato, el ácido pirúvico y el acetilcoenzima A. Todas estas sustancias se van a ir oxidando, que quiere decir perdiendo electrones para generar ciertas sustancias que se van a ir a una parte que se llama cadena transportadora de electrones, que ahí se va a utilizar toda esa energía que se va liberando. Ahora, es importante que conozcamos que para que se lleve a cabo este catabolismo y anabolismo, pues van a acontecer diversas reacciones en nuestro organismo. Hay una ruta metabólica que se llama ciclo de Krebs, no sé si por ahí han escuchado, no vamos a verla a grandes rasgos, no tiene mucho caso, pero sí que sepamos que ese ciclo de Krebs o ciclo del ácido cítrico o ciclo de los ácidos tricarboxílicos es una ruta metabólica, ¿okay? Es muchas reacciones químicas que van a formar parte de la respiración celular. La respiración celular la van a llevar a cabo todas las células anaerobias, ¿verdad? Que necesitan oxígeno. Y estas células anaerobias necesitan esta respiración celular, ¿para qué? Para poder obtener energía, ¿ok? Aquí es liberada la energía almacenada a través de la oxidación de una sustancia que se llama acetilcoenzima A y que va a ser derivada de hidratos de carbono, lípidos y proteínas, en dióxido de carbono también y en energía química en forma de ATP. Entonces, la célula eucariota, recordemos un poquito, eso nos transportamos un poco hacia la secundaria, y preparatoria, ¿verdad? Donde veíamos las células. Las células eucariotas son las células animal y vegetal, ¿ok? Vemos que el ciclo de Krebs se va a llevar a cabo en una parte que se llama mitocondria, en la matriz mitocondrial, o sea, esta parte de la célula, que es ahí donde se genera la energía, ¿vale? Ahora, vamos a ver las funciones que tienen estas sustancias que hablábamos ahorita, de la glucosa 6-fosfato, del acetilcoenzima A, etcétera, ¿no? Entonces, vemos que la función principal de la glucosa 6-fosfato es que se puede sintetizar glucógeno, ¿ok? Cuando nosotros consumimos cierta cantidad de azúcar, ¿qué es lo que pasa? Una parte se utiliza, ¿ok? En forma de energía en ese momento. Otra parte se almacena en forma de glucógeno hepático y muscular, que son las reservas de azúcares. Y la tercera se va a formar tejido adiposo, ¿no? Se va a ir en forma de reserva de energía, pero en forma de grasa. Entonces, 2, la glucosa 6-fosfato ayuda a liberar glucosa a la circulación sanguínea. Entonces, ahorita mencionábamos síntesis de glucógeno, 2, liberación de glucosa a la circulación sanguínea, que aquí, si la enzima glucosa 6-fosfatasa está presente y activa, la glucosa 6-fosfato va a poder desfosforilarse a glucosa, ¿vale? La desfosforilización quiere decir que va a perder un grupo fosfato, ¿vale? Entonces, este adenosín trifosfato, ¿verdad? Que hablábamos ahorita, que es la moneda energética, es el ATP, pues en este momento, ¿qué es lo que pasa? Pierde un grupo fosfato y quedaría en adenosín difosfato, ¿vale? Entonces, una vez que la glucosa se desprende de su grupo fosfato, puede abandonar la célula y entrar en la corriente sanguínea, perdón. Ahora, los hepatocitos son las principales células capaces de promover la glucosa a la circulación sanguínea de este modo, ¿vale?
Gracias a ello lo podemos hacer. Ahora, también la glucosa 6-fosfato nos ayuda a sintetizar ácidos nucleicos. ¿Okay? Entonces, tenemos que esta glucosa 6-fosfato, utilizado por las células del cuerpo para sintetizar ribosa 5-fosfato, puede ayudar a formar el RNA, que es el ácido ribonucleico, o el DNA, que es el ácido desoxirribonucleico. ¿Vale? Ahora, esa glucosa 6-fosfato también nos ayuda en el proceso de glucólisis. ¿Qué quiere decir? Parte del ATP que producen nuestras células se sintetiza en forma anaerobia mediante la glucólisis. ¿Qué es lo que pasa en este momento? Se utiliza la glucosa para obtener energía directamente. ¿Vale? Aquí lo podemos ver en esta imagen. Vemos esta glucosa 6-fosfato que mencionábamos, puede liberar glucosa al torrente sanguíneo, puede formar ribosa 5-fosfato y NADPH para formar DNA, y RNA o ADN y ARN. También esa glucosa 6-fosfato puede llevar a cabo la glucólisis, ¿ok? Generar energía por medio de la glucosa. ¿Vale? Ahora, teníamos otro componente, ¿verdad? Muy importante en el metabolismo, que era la función del ácido pirúvico. Cada molécula de 6 carbonos de glucosa produce 2 moléculas de 3 carbonos de ácido pirúvico, ¿vale? O sea, entonces, por 6 carbonos de glucosa se van a producir 2 moléculas de 3 carbonos de ácido pirúvico, a través del proceso el cual se llama glucólisis, ¿vale? Aquí este ácido pirúvico es importante para la producción de ácido láctico, ¿ok? Esa sustancia que se va a generar cuando nosotros hacemos ejercicio. ¿Sí? También el ácido pirúvico nos ayuda a la producción de alanina, un aminoácido, ¿ok? Y también nos ayuda para que se lleve a cabo la gluconeogénesis, ¿vale? Y aquí lo podemos ver. Esta glucosa 6-fosfato que se oxidó a ácido pirúvico, ¿ok? Puede ayudarnos a formar ácido láctico, alanina, aminoácido, o puede llegar al ciclo de Krebs, ¿ok? Para que podamos obtener la energía, ¿vale? Ahora, el acetilcoenzima A es utilizado cuando es oxidado. Cuando las células tienen un bajo nivel de ATP, pero suficiente cantidad de oxígeno, quiere decir que hay mucho oxígeno todavía, el cual puede ser utilizado, la mayor parte del ácido pirúvico se deriva hacia las reacciones que sintetizan ATP, como el ciclo de Krebs. Y también las sustancias que se van a oxidar se van a ir a la cadena de transporte de electrones. Ahora, también puede entrar al ciclo de Krebs, ¿verdad? La acetilcoenzima A es un vehículo para que los grupos acetilo de 2 carbonos ingresen al ciclo de Krebs. Vemos que es todo esto para generar energía, obviamente. Y la parte 10, síntesis de lípidos, nos ayuda ese acetilcoenzima A para formar lípidos. Entonces, si recuerdan un poquito ahorita que hablábamos anabolismo y catabolismo, mencionábamos el catabolismo es de utilizar, ¿no? De las sustancias más grandes, poder utilizar las partes más pequeñas de ellas, ¿no? De las proteínas, poder utilizar aminoácidos para generar energía, para que pueda haber una mayor producción de tejido, etcétera. Y si estábamos hablando del anabolismo, es formar de sustancias simples, formar sustancias complejas, como es en este caso la síntesis de lípidos de grasas por medio del acetilcoenzima A, estaríamos hablando de un anabolismo, ¿vale? Entonces, es únicamente que aprendamos que hay varias sustancias que van a participar en los procesos metabólicos y ahorita lo que a mí me interesa es que aprendan más acerca de lo que vamos a ver más adelante, de cómo se obtiene la energía
la glucosa o cómo se puede generar glucosa a partir de otros macronutrientes, ¿no? Eso es muy importante para que sepamos cómo obtenemos energía nosotros en procesos de ayuno, por ejemplo, o cuando nos sometemos a una dieta a lo mejor rica en grasas únicamente. Y aquí tenemos esta parte de que el ácido pirúvico se oxida, ¿ok? A acetilcoenzima A. El acetilcoenzima A puede ayudarnos a formar ácidos grasos y triglicéridos o fosfolípidos. También nos puede ayudar a formar colesterol, a formar cuerpos cetónicos y algunos aminoácidos. Y de igual manera puede entrar al ciclo de Krebs para obtener la energía por ese medio. Ahora, ¿cómo se lleva a cabo el metabolismo de los hidratos de carbono o carbohidratos o glúcidos incluso? De la siguiente manera. Tanto los polisacáridos, que ya veíamos anteriormente, estos hidratos de carbono con bastantes monosacáridos, así como los disacáridos, se van a hidrolizar. ¿Ok? ¿Qué es eso? Que moléculas, ¿okay?, de agua puedan separar estas cadenas, esos esos monosacáridos que están unidos por diversos enlaces, ¿no? Entonces, se necesitan hidrolizar para obtener monosacáridos y que estamos hablando de que la glucosa es en un 80%, la fructosa y la galactosa también van a participar durante la digestión de los hidratos de carbono, también se van a separar, pero esos vendrían quedando en un 20%, ¿no? Entonces, parte de la fructosa se convierte en glucosa mientras se absorbe a través de las células epiteliales. Entonces, los hepatocitos, estas células del hígado, convierten la mayor parte de fructosa, ¿ok?, y casi toda la galactosa en glucosa, ¿va? Entonces, por lo tanto, estamos hablando del metabolismo de los hidratos de carbono y que en realidad vendría siendo el metabolismo de la glucosa. Ahora, los sistemas de retroalimentación negativa mantienen la glucemia en niveles adecuados. A esto se debe, ¿por qué? Porque cuando se libera, cuando se obtiene la glucosa, se obtiene energía de ellas, se introduce, se ayuda a que pueda entrar esa glucosa a las células. Posteriormente hay un sistema en el cual se mantienen los niveles adecuados. Por ejemplo, cuando hay una elevación de la glucosa es porque se liberó la hormona glucagón, ¿ok? Y para que ésta se mantenga, para que ella no libere cantidades inadecuadas de glucosa, pues se libera insulina, ¿verdad? Y ya cuando se llegan los niveles normales de insulina y la glucosa pues ya disminuyó, el glucagón también disminuye. Entonces, mientras haya un adecuado metabolismo a los hidratos de carbono, mientras no haya una patología, pues estos mecanismos de retroalimentación van a mantener los niveles adecuados de azúcar en sangre. Ahora, debemos conocer que el destino de la glucosa es para generar ATP, como ya lo mencionaba ahorita. Se pueden sintetizar aminoácidos, ¿ok?, por medio de ellas. Se puede sintetizar glucógeno, que ya mencionábamos anteriormente, y se pueden sintetizar triglicéridos. Entonces, quiere decir que por medio de la glucosa se puede llegar a sintetizar todas las unidades monoméricas, ¿verdad? Ahora, ¿de qué manera ingresa la glucosa en las células? De esta manera, como lo pueden ver en la imagen, ¿vale? ¿Qué es lo que necesita? Se necesita que haya un transporte activo que es secundario y que utiliza transportadores de sodio, ¿vale? Entonces, esto que ven aquí es un enterocito, que es la célula del intestino. Vemos que la glucosa, para entrar a la célula, necesita un transportador de sodio, el cual entra al enterocito por un transportador que se llama GLUT1. En este momento se introducen 3 moléculas de sodio y salen 2 de potasio en ese mismo momento, el cual, para que pueda entrar al torrente sanguíneo, necesita otro cotransportador que se llama GLUT2.
Eso es en la glucosa o galactosa, y cuando es fructosa necesita un cotransportador que se llama GLUT5 y ya posteriormente también necesita el GLUT2 para poder entrar al torrente sanguíneo. ¿Vale? Entonces, cuando entra la fructosa no necesita que haya una liberación, una entrada de sodio y una liberación de potasio. Ahora, en cuanto al catabolismo de la glucosa, la oxidación de la glucosa para generar ATP o energía, también denominada respiración celular, va a incluir 4 tipos de reacciones. Uno, glucólisis, ¿vale? Que aquí una molécula de glucosa se oxida para poder obtener 2 moléculas de ácido pirúvico. Posteriormente, la formación de acetilcoenzima A va a ser un paso de transición que va a preparar este ácido pirúvico que salió desde arriba, ¿verdad? De la oxidación de la glucosa. Este ácido pirúvico va a entrar en el ciclo de Krebs, ¿ok? Y va a producir una coenzima que se llama NAT, ¿verdad? Que va a ayudar a liberar ciertas sustancias, y también se produce una molécula, un hidrógeno, ¿no? Entonces, 3, las reacciones del ciclo de Krebs oxidan ese acetilcoenzima A y producen dióxido de carbono y ATP. Y las reacciones de cadena de transporte de electrones van a oxidar un NAD y un hidrógeno y un FAT, ¿verdad? Esas vendrían siendo coenzimas, ¿vale? Que ayudan a que se lleve a cabo la liberación de energía. Y aquí lo podemos ver más fácilmente de esta manera, que la glucosa va a ser oxidada, ¿ok? A ácido pirúvico. A esta reacción se le llama glucólisis. Oxidarla para formar ácido pirúvico. En ese momento se liberan 2 moléculas de ATP, 2 moléculas de NAD, más 2 hidrógenos. ¿Vale? Y esto va a generar ATP, ¿vale? Posteriormente. Ahora, esta glucosa que se oxida a ácido pirúvico, aquí para formar la coenzima acetilcoenzima A, va a liberar 2 moléculas de dióxido de carbono, 2 coenzimas, que serían las NAD, más 2 moléculas de hidrógeno. Se van a la cadena transportadora de electrones, que es ahí donde se va a utilizar la energía liberada. Entonces, ese acetilcoenzima A posteriormente entra al ciclo de Krebs. ¿Para qué? Para que en ese ciclo de Krebs se liberen 2 moléculas de ATP, 2 de dióxido de carbono, 6 NAD, más 6 hidrógenos y más 2 FAT. Y todo esto que es liberado en cada reacción se va a esta cadena de transporte de electrones, en el cual va a ser utilizado específicamente el ATP, esa energía que se fue liberando en cada paso. Eso fue en cuanto al catabolismo de la glucosa. Y ahora el anabolismo, pues aquí estamos hablando que una de las reacciones más importantes es la síntesis de glucógeno. Y en otras, la síntesis de nuevas moléculas de glucosa a partir de alguno de los productos de la degradación de las proteínas y lípidos. Y aquí lo podemos ver, ¿no? El almacenamiento de glucosa. Cómo se almacena para formar la glucogenogénesis. Tenemos nosotros el azúcar, que es la glucemia, esta cantidad de azúcar en el torrente sanguíneo. Esta glucemia, que es la glucosa, ¿ok? Va a generar de ATP, que se va a oxidar por medio de una enzima que se llama hexokinasa, va a generar ADP, o sea, adenosindifosfato, lo cual ese ATP pues se va a la cadena transportadora de electrones. Entonces, el momento en el que se oxida la glucosa, tenemos glucosa 6-fosfato, posteriormente se oxida para formar glucosa 1-fosfato, después uridina, difosfato de glucosa, para que se pueda almacenar esa glucosa en forma de glucógeno hepático y glucógeno muscular, que son estas reservas de azúcar que nosotros tenemos, ¿no? Y que esas reservas de azúcar son las que van a salir cuando nosotros estamos en un periodo de ayuno. Es decir, en la mañana no desayunamos, nos vamos al trabajo y resulta que nosotros podemos estar por 3, 4, 5, 6 horas e incluso
sin consumir alimento y no siento hambre, no me duele la cabeza, no me siento mareado. Y es por ello, ¿por qué? Porque están saliendo, ¿ok? Las reservas de glucógeno de estos azúcares, ¿para qué? Para que yo pueda obtener energía. A ese proceso que pasa por la mañana, cuando yo estoy en ayuno, se le llama glucogenogénesis, o sea, formación de glucógeno, ¿vale? Ahora, ¿cómo se libera la glucosa? ¿Ok? De ese glucógeno, ¿qué es lo que pasa? Existe el glucógeno por una enzima que se llama fosforilasa. Se puede llegar de glucógeno a glucosa 1-fosfato, de la glucosa 1-fosfato a la glucosa 6-fosfato, ¿ok? Y por medio de una enzima que se llama fosfatasa, se va a poder convertir a glucosa y ya puede salir al torrente sanguíneo, ¿vale? Entonces, a este proceso se le denomina glucogenólisis. El anterior era glucogenogénesis, ¿ok? Formación de glucógeno, perdón, por medio de la glucosa, ¿verdad? Y la utilización ya del glucógeno para generar glucosa, que vendría siendo lo contrario, a este proceso se le llama glucogenólisis, ¿vale? Entonces, cuando nosotros consumimos alimentos, ¿verdad? Cierta cantidad se utiliza en la glucólisis y la otra cantidad es para formar glucógeno, ¿vale? Posteriormente, cuando nosotros estamos en ayunas, que es lo que les mencionaba ahorita, que para eso necesitamos el glucógeno, ¿ok? A ese proceso se le llama glucogenólisis, ¿vale? Y es lo que a grandes rasgos viene en toda la diapositiva. Se los dejo para que ustedes lo puedan leer con calma, pero pues al momento de que estén viendo la clase, sí vayan captando lo que yo les voy diciendo y ya después lo vuelven a estudiar, para que no se confundan al momento de estar leyendo, ¿vale? Porque lo estoy simplificando para que sea muchísimo más digerido. Ahora, la formación de glucosa a partir de proteínas y lípidos, a esto se le llama gluconeogénesis, o sea, formación de glucosa, ¿vale? Entonces, cuando el hígado tiene poco glucógeno, ¿ok? Cuando ya se está acabando esa reserva de azúcar, pues tiene que comer. Si no come, ¿qué es lo que va a empezar? A pasar el organismo, va a comenzar a catabolizar. ¿Se acuerdan de esto del catabolismo? Comienza a catabolizar triglicéridos, que son grasas, y también incluso proteínas. De hecho, en condiciones normales se puede llevar este proceso, pero no es en grandes cantidades, como por ejemplo si nosotros dejamos de comer azúcares por determinado tiempo, ¿no? Entonces, acá el glicerol proveniente de los triglicéridos, porque los triglicéridos tienen glicerol y tienen ácidos grasos, ¿okay? Así como el ácido láctico y ciertos aminoácidos, la unidad monomérica de las proteínas, va a convertirse en glucosa en el hígado, ¿vale? El proceso por medio del cual se forma la glucosa a partir de moléculas que no son hidratos de carbono, a este proceso se le llama gluconeogénesis. La glucosa no se vuelve a convertir en glucógeno, ¿ok? Cuando ya se libera, sino que se forman nuevas moléculas, ¿vale? Entonces, esta glucosa que fue liberada de esas reservas de energía, y si no se llegase a utilizar por X razón, pues no pudiera de nuevo volver a su sitio actual, a su sitio, perdón, de origen. ¿Por qué? Porque ahí se van a estar acumulando de nuevo la cantidad que necesitamos de glucógeno. Entonces, podemos sintetizar glucosa a partir de proteínas y a partir de lípidos, ¿vale? Y a esto se le llama gluconeogénesis, formación, ¿verdad? De glucosa a partir de otro sustrato que no sean hidratos de carbono. Y aquí podemos verlo en esta imagen, lo que viene en esta diapositiva es lo mismo que les voy a explicar. La gluconeogénesis se va a llevar a cabo de la siguiente manera. Puede ser por medio de glicerol y puede ser por medio de ácido láctico y de algunos aminoácidos. Entonces,
Cuando es de ácido láctico y algunos aminoácidos, ¿ok? Se va a formar el ácido pirúvico, que se oxida a gliceraldehído, perdón, no se va a oxidar, se va a formar gliceraldehído 3-fosfato y posteriormente glucosa 6-fosfato para obtener glucosa en el torrente sanguíneo. Si estamos hablando de glicerol, este componente de los triglicéridos, ¿verdad? Puede formar gliceraldehído 3-fosfato, glucosa 6-fosfato para posteriormente tener glucosa. Entonces, lo que quiero que entiendan es que nosotros podemos obtener energía, ¿verdad? Por medio de aminoácidos, por medio de ácidos grasos y por medio, pues sumamente importante, de la glucosa, ¿no? Principalmente. Y eso es lo que pasa en nuestras reacciones metabólicas. Ahora, el metabolismo de los lípidos, el transporte de los lípidos va a ser por lipoproteínas. Las lipoproteínas van a ser proteínas y lípidos, ¿ok? Que se van a unir para ser transportados. Y a esas lipoproteínas se les conoce como APO, ¿vale? Se llaman apoproteínas, perdón, y que van a tener un cierto número y van a tener una cierta letra, ¿vale? Ahora, esas apoproteínas van a estar formadas, bueno, esas apoproteínas, perdón, van a estar presentes en las lipoproteínas. Esto que ustedes ven aquí se llama lipoproteína, ¿ok? Que es una lipoproteína de muy baja densidad, la cual esta lipoproteína va a estar compuesta por triglicéridos, por colesterol, por esas apoproteínas que mencionaba, ¿vale? Y esas ayudan a transportar estas sustancias por el torrente sanguíneo. Debemos conocer que hay varias lipoproteínas y que estamos hablando de las lipoproteínas de baja densidad, que son las LDL, las lipoproteínas de alta densidad, que son las HDL, están los kilomicrones y están las lipoproteínas de muy baja densidad, ¿vale? Que todas ellas ayudan a transportar proteínas y lípidos en el torrente sanguíneo. Y que lipoproteínas de baja densidad, estaríamos hablando del colesterol denominado malo, y las lipoproteínas de alta densidad del colesterol, que es bueno. Las lipoproteínas de muy baja densidad, esas deben de estar en valores muy, muy bajos, porque si no, si están en valores elevados, quiere decir que tenemos ahí alguna probabilidad de desarrollar placas de ateroma, ¿no? Estas placas que van a estar formadas por colesterol, triglicéridos, entre algunas otras sustancias, en las paredes del endotelio de la arteria. Y los kilomicrones son los que llevan, ¿ok?, los lípidos hacia el torrente sanguíneo de primera instancia. Los llevan principalmente de una manera de llevarlo, perdón, se forman en el enterocito, y lo cual no son absorbidos por los vasos sanguíneos y llevados al hígado, sino más bien son absorbidos por los vasos quilíferos, ¿ok? Porque las lipoproteínas, los kilomicrones son muy grandes, entonces no pueden atravesar los vasos sanguíneos. Entonces pasan por un vaso quilífero, un vaso del sistema linfático. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No llegan al hígado, sino más bien ahí se absorben, se mandan al sistema linfático, y lo cual por medio de una vena, la vena cava, van a entrar al torrente sanguíneo y así llegar al hígado de esa manera, ¿no? Ahora, debemos de conocer que hay diversas fuentes de colesterol sanguíneo, ¿no? Muy importante que la mayoría del colesterol que tenemos es sintetizado por nuestro hígado, ¿no? Por los hepatocitos, estas células hepáticas. Entonces, el colesterol va a estar presente en alimentos de origen animal como huevos, productos lácteos, vísceras, carnes, incluso en los embutidos, en las papas, en ciertos alimentos ultra procesados, ¿ok? Y una ingesta elevada de colesterol
pues entonces quiere decir que tenemos probabilidades de desarrollar un padecimiento cardiovascular, ¿no? Una ingesta elevada de grasas va a estimular la reabsorción del colesterol contenido en la bilis, de modo que se pierde menos colesterol con las heces. Cuando se degradan las grasas saturadas en el cuerpo, los hepatocitos van a utilizar parte de estos productos de degradación para poder sintetizar colesterol. ¿Cuáles son los destinos de los lípidos? Pues al igual que los hidratos de carbono, pueden oxidarse para obtener energía, pero es importante que recordemos que tiene que pasar determinado tiempo. ¿Para qué? Para que nosotros podamos obtener la energía de los lípidos. ¿Cuánto aproximadamente? Pues deben de pasar horas e incluso para que se pueda realizar este proceso. No sé si han escuchado hablar de las dietas cetogénicas, por ejemplo, que inducen al organismo a utilizar las grasas en forma de energía. ¿Por qué? Porque no se consumen hidratos de carbono. Pero ¿cuánto tiempo pasa en que nuestro paciente pues se sienta bien, que no sienta dolores de cabeza, que no se sienta letargado? Pues tiene que pasar alrededor de 4 o 5 días, dependiendo de cómo sea el metabolismo de cada quien. Entonces, si el cuerpo no necesita utilizar lípidos de forma inmediata, ¿qué es lo que va a pasar? Pues se va a almacenar en el tejido adiposo, ¿no? Se almacena en todo el cuerpo y en particular en el hígado. Pocos lípidos se utilizan para moléculas estructurales o para sintetizar otras sustancias, que las que se sintetizan son fosfolípidos, membranas plasmáticas, lipoproteínas, tromboplastina, que esta es necesaria para la coagulación, y también los lípidos forman las vainas de mielina. La mielina es lo que va a recubrir el axón, o sea, esa colita de las neuronas, y que entre mejor esté compuesto de vaina de mielina, de ácidos grasos, ¿no? Poliinsaturados y saturados, pues va a haber un mejor impulso nervioso, una mejor conductividad, ¿no? Eléctrica. Entonces, hay dos ácidos grasos esenciales en que el cuerpo no puede sintetizar, como el ácido linoleico y linolénico. Estamos hablando de omega 3 y omega 6, que ya lo veíamos, ¿verdad? En la clase anterior, perdón. Entonces, ¿cómo se lleva a cabo el almacenamiento de triglicéridos? Pues de la siguiente manera. Una función importante del tejido adiposo es extraer los triglicéridos o triacilglicéridos de los kilomicrones, ¿vale? Y de las lipoproteínas de muy baja densidad. Y se deben de almacenar hasta que sean requeridos para producir de nuevo ATP. Entonces, los triglicéridos son almacenados en el tejido adiposo y estos van a constituir alrededor del 98% de las reservas energéticas del cuerpo. Se almacenan en forma de grasa visceral y grasa subcutánea. La grasa visceral es la que va a estar rodeando los órganos y la subcutánea la que va a estar por debajo de la piel encima del músculo y la visceral por debajo del músculo, ¿no? Entonces, el tejido adiposo es importante. ¿Por qué? Porque nos ayuda a aislar nuestros órganos, a aislarnos del frío un poco, de proteger varias zonas de nuestro cuerpo. Los adipocitos son las células que forman el tejido adiposo y van a tener alrededor del 50% de los triglicéridos almacenados y esto de manera subcutánea, ¿vale? Ahora, ¿cómo se lleva a cabo el catabolismo de los lípidos? Que a este proceso se le llama lipólisis. Se lleva de la siguiente manera, ¿no? La lipólisis es inducida por enzimas, las cuales se llaman lipasas, ¿vale? También dos hormonas como la adrenalina y la noradrenalina aceleran la degradación de los triglicéridos y estas hormonas se liberan cuando nosotros hacemos ejercicio. Y de igual manera, cuando nosotros lo inducimos al organismo a utilizar las grasas de cierta manera en las cuales no hemos consumido hidratos de carbono. Entonces, para que los músculos y el hígado y el tejido adiposo puedan oxidar los ácidos grasos de los triglicéridos con el fin de producir la moneda energética, que es el adenosín trifosfato, primero los triglicéridos deben de separarse. Se debe separar el glicerol y los ácidos grasos, ¿vale?
Específicamente a este proceso se le denomina lipólisis, ¿vale? Y esta lipólisis se va a ver inhibida cuando se libera insulina. ¿Qué quiere decir? Cuando se consuma azúcar, ¿verdad? Y lo que viene en esta diapositiva es lo siguiente que les voy a explicar. Tenemos triglicéridos, ¿vale? En nuestro tejido adiposo, para que nosotros podamos utilizar los lípidos en forma de energía, pues se debe de separar el glicerol y los ácidos grasos de los triacilglicéridos, ¿no? Entonces, el glicerol, que se separa para formar gliceraldehído 3-fosfato, posteriormente ácido pirúvico, los ácidos grasos se separan del glicerol y por medio de un proceso que se llama beta-oxidación, que es ya la utilización de ácidos grasos y transformados en acetilcoenzima A para que este acetilcoenzima A entre el ciclo de Krebs y pueda liberar ciertas moléculas de ATP para poder generar energía. Es importante que sepamos que cuando sucede este proceso, los hepatocitos comienzan a generar cuerpos cetónicos, ¿ok? Los cuales nos pueden ayudar de igual manera, ¿no? Para obtener energía. Aquí les dejo la beta-oxidación, que es lo que pasa. Esta nota muy importante para ustedes. Cuando nosotros echamos a andar la beta-oxidación, que es utilizar los ácidos grasos, ¿verdad? Para formar energía. Esto sucede posteriormente a los 40 minutos después de estar haciendo cardio, que es en ese momento en el cual comenzamos a oxidar, ¿verdad? Los ácidos grasos. No es quemar grasa, no, es oxidar, ¿sale? Que pierdan ellos ciertos electrones, que pierdan ciertas moléculas para que podamos generar energía. Y aquí lo vemos de nuevo, ¿no? Triglicéridos, ácidos grasos, beta-oxidación, formación de acetilcoenzima A para que entre al ciclo de Krebs, se liberen ciertas moléculas y que se vayan a la cadena transportadora de electrones para tener energía. Importante, lipólisis estimulada por la adrenalina, noradrenalina y el cortisol, ¿vale? Esta hormona que se segrega en las glándulas suprarrenales, o sea, en el riñón. Y la lipogénesis es estimulada por la insulina, ¿sale? Entonces, lipólisis es este momento en el cual se separan glicerol y ácidos grasos, ¿verdad? Para obtener energía. Quiere decir que de una sustancia más compleja, ¿ok? Se utilizan las unidades monoméricas. Y la lipogénesis, pues es formar de sustancias pequeñas una sustancia mayor, ¿no? Entonces decíamos, esto va a pasar cuando en esta ocasión nosotros consumamos cierta cantidad de glucosa y ya la utilizamos en reserva, ¿verdad? Como lo podemos ver aquí, la lipogénesis, glucosa, de la glucosa, cuando nosotros ya la utilizamos, ya la almacenamos, entonces puede formar glicerol y posteriormente triglicéridos. Y eso vendría siendo la lipogénesis que les comentaba ahorita. De igual manera les dejo esta información para que la puedan leer con calma, pero es sumamente importante que sepamos de qué manera se lleva esta lipogénesis y que le entiendan, ¿no? Principalmente a este proceso que les explico tan breve y rápidamente. Ahora, ¿cómo se lleva a cabo el metabolismo de las proteínas? Pues esto durante la digestión, las proteínas se van a desdoblar aminoácidos, ¿no? Proteínas, estamos hablando de más de 100 aminoácidos unidos por ciertas cadenas, ¿ok? Y mencionamos que para desdoblarlos, pues se lleva a cabo el metabolismo de las proteínas. Entonces, no se van a depositar en algún lado en forma de reserva, como lo decimos en lípidos o en hidratos de carbono. No se almacenan para el futuro. Se oxidan para producir ATP o se sintetizan nuevas proteínas. ¿Para qué? Para que pueda haber un crecimiento adecuado y también una reparación de nuestro propio organismo. El exceso de los aminoácidos no se va a excretar en la orina.
Eso es importante. No tiene por qué haber proteinuria, ni tampoco debe de haber proteína en las heces fecales. Los aminoácidos que no se utilizan se convierten en glucosa fácilmente, ¿no? Y forman la gluconeogénesis o se forman triglicéridos y a esto se le llama lipogénesis. Y si me adelanto un poquito, pues vamos a hablar acerca de ese catabolismo, ¿no? De las proteínas. Entonces, podemos ver que esos aminoácidos que forman las proteínas van a perder, se van a oxidar, perdón, acetilcoenzima A para que entre a este ciclo de Krebs y pueda liberar ciertos ATPs para que podamos tener energía. Y lo que podemos ver aquí, alanina, cisteína, glicina, isoleucina, leucina, triptofano, entre otros que podemos observar, pues son sumamente importantes. ¿Por qué? Porque ciertos grupos entran a este ciclo de Krebs en diferente momento, ¿ok? Pero la finalidad es formar energía, ¿no? Por medio de estos aminoácidos. Me regreso y en la parte de las destino de las proteínas, pues nos ayudan, como ya mencionábamos en la primera clase, nos ayudan para formar factores de coagulación como el fibrinógeno, formar hormonas, formar sustancias de transporte como la hemoglobina, nos ayudan a formar enzimas, ¿verdad? Y también nos ayudan para darle estructura a nuestro organismo. Vemos el catabolismo en las proteínas, todos los días se está catabolizando, ¿no? Hay un catabolismo proteico en el organismo. Y todo eso se lleva a cabo por el cortisol, ¿ok? Hormona de la corteza suprarrenal, ¿vale? Hay proteínas que se desgastan, como los eritrocitos, y se pueden utilizar sus aminoácidos para volver a formar otros de nuevo. Entonces, los hepatocitos van a convertir algunos aminoácidos en ácidos grasos o en cuerpos cetónicos o incluso en glucosa. Entonces, vemos aquí aminoácidos, gluconeogénesis es formar energía, ¿verdad? Por medio de otro sustrato que no sea hidratos de carbono. Algunos aminoácidos van a entrar al ciclo de Krebs para formar ácido pirúvico, posteriormente se transforma en gliceraldehído 3-fosfato y a glucosa 6-fosfato para obtener glucosa. Y aquí podemos ver de igual manera, ¿no? Ciertos aminoácidos, acetilcoenzima A, esto es para obtener energía y entrar al ciclo de Krebs y poder llevar todas las sustancias liberadas a la cadena transportadora de electrones y poder obtener energía. Y esto sería todo por la parte de la clase metabolismo de los macronutrientes. ¿Es algo complejo? Sí, pero lo que me gustaría y me interesaría que ustedes aprendieran muy bien es que a diferenciar qué son las rutas metabólicas, esas reacciones metabólicas, qué es el catabolismo, qué es el anabolismo y de qué manera yo obtengo la energía de hidratos de carbono, lípidos y proteínas. Sumamente importante saber, no qué es cuántos ATP se oxidan o se obtienen, no, sino saber qué es una lipólisis, qué es una beta-oxidación, porque esto les confiere mucho a ustedes, qué es una gluconeogénesis, una glucogenogénesis, qué es de qué manera se lleva a cabo, ¿no? Esta obtención de energía, qué es el ciclo de Krebs y para qué es importante, ¿no? Entonces, todo ello nos sirve para que podamos entender qué pasa cuando no desayuno, qué pasa cuando como únicamente grasas, qué pasa cuando yo hago ejercicio más de 40 minutos, ¿vale? Eso es muy básico para ustedes como cosmiatras, más en el área médica o avanzada, ¿vale? Para que ustedes puedan implementar ciertos tratamientos y decir, ok, esto me ayuda a hacer lipólisis, pero si yo hago lipólisis, ¿ok? Que es separar los triacilglicéridos,
Si yo hago lipólisis, necesito inducir una beta-oxidación, que la persona haga ejercicio por 40 minutos aproximadamente para que se puedan utilizar esos ácidos grasos liberados, ¿no? Y ese glicerol liberado. Si no, ¿qué es lo que va a pasar? Pues lo que va a pasar es que no se van a poder aprovechar, ¿vale? Y la persona pues no va a disminuir de peso. Entonces hay que inducir al cuerpo a que utilice, a que oxide esos ácidos grasos para obtener energía, ¿no? Entonces eso es importante que sepamos. Si tienen alguna duda, comuníquense con control escolar para que puedan tener contacto conmigo y poder solucionar cualquier duda que tengan, chicas. Cuídense mucho y que tengan un excelente día. Nos vemos muy pronto.